El tema de las armas, cómo controlarlas y también cómo lograr una mayor fiscalización en Estados Unidos, se ha tomado el debate en ese país. Andrea Aguilera está con nosotros en Frontera Global para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Sí, los frecuentes tiroteos en Estados Unidos y también el difícil camino para aumentar las restricciones al porte de armas en este país se han convertido prácticamente en un drama para miles de familias. Hablamos de hecho directamente con 3 personajes. Han vivido ellos de cerca esa tragedia que lleva décadas azotando a este país. Vea. Locos hay en todo el mundo, pero armas y fácil acceso a ellas solo en los Estados Unidos. Hay una gran maquinaria de cabildeo y de lobby de parte de la industria de las armas, y eso no es secreto. Para ellos todo paró ese día, todo su mundo paró ese instante. En escuelas, universidades, cines y empresas, Estados Unidos lleva décadas pensando cómo evitar los tiroteos en su país. Una pastora que ayudó a los niños del tiroteo de Texas, un padre que perdió a su hijo en el tiroteo de Parkland y una periodista que ha cubierto ambas tragedias nos cuentan su historia. Marcela Cabrales se encontraba a 4 cuadras de la escuela Robb, el día que la tragedia llegó a esta pequeña ciudad de Texas, encarnada en un joven de 18 años que abrió fuego contra un salón, matando a 19 estudiantes y 2 profesoras adentro. Estamos en proceso de los funerales de los niños, de los maestros. Todavía estamos pasando una etapa difícil y todavía con mucho dolor y confusión. Esos sentimientos son los mismos que esta pastora de la comunidad de Uvalde tuvo que reprimir para poder consolar a los niños que quedaron dentro de la escuela encerrados cuando las autoridades empezaron el operativo en medio del tiroteo. O sea, traumados, temblando, yo sigo usando esa palabra porque fue algo que realmente me impactó, viendo niños temblando de miedo. La pastora Marcela vivió en carne propia la tragedia de Uvalde, en momentos en los que no sabía el paradero de sus nietos, que también estudiaban en la escuela primaria Robb. Sino hay una parte de uno que piensa más allá de solamente yo o los míos. Y en ese momento yo, viendo tanto niño, yo me podía imaginar mis niños. Sus niños sobrevivieron, quedaron a salvo del ataque de Salvador Ramos, pero la tragedia igual tocó a su familia. La sobrina de su esposo, Eliana Torres, estaba entre los 19 niños asesinados en este ataque. El impacto en las familias que han sido víctimas en los tiroteos en Estados Unidos no se borra, pero se transforma. Como nos cuenta desde Florida el activista Manuel Oliver, su hijo estuvo entre las 17 víctimas mortales del tiroteo de Parkland, ocurrido hace 4 años. Este es un dolor que se lleva, no se quita, te marca, te perturba mucho. Yo lloro a mi hijo con muchísima frecuencia, me hace falta permanentemente, pero el tiempo te permite de alguna forma darte cuenta de que el problema va más allá, en mi caso, más allá de Joaquín, más allá de la escuela, más allá de Parkland. Joaquín Oliver tenía 17 años cuando el 14 de febrero de 2018, un joven 3 años mayor que él, aficionado a las armas, ingresó a su escuela y lo asesinó junto a otras 16 personas. Desde ese día, sus padres se han convertido en activistas contra el porte de armas en Estados Unidos. Lo que nos sucedió a nosotros sirve como trampolín dentro del dolor, repito, y dentro de la miseria que rodea mi vida emocionalmente. Entonces
damos ese paso y formamos parte de la solución y no del problema. Manuel Oliver y su esposa Patricia se han vuelto una de las caras más visibles en Estados Unidos de los familiares de víctimas de tiroteos escolares y con su fundación Chase the Ref han realizado múltiples protestas artísticas para exigir que se tomen medidas reales para evitar que sigan pasando estas tragedias. Es increíble que se haya ignorado por tanto tiempo que esto está matando a nuestros niños, a nuestros adultos y a nuestra sociedad en general. Yo estoy sumamente afectado desde hace mucho. Sumamente involucrado y comprometido desde hace mucho y pues para mí, así como me horroriza, no me sorprende que siga sucediendo porque nada han hecho para evitarlo. Para Manuel, el argumento de los defensores del derecho a portar armas, en el que aseguran que los tiroteos son más un problema de salud mental que de acceso fácil a rifles de asalto, no tiene sentido. Salud mental la sufren todos los países del mundo. Sin embargo, una persona que tenga una deficiencia mental en Santiago de Chile, pues difícilmente puede ir a una armería a comprar un AR-15 y disparar contra la multitud. Entonces, el problema no es ese, el problema es el acceso a las armas. Lo que sucede es que ese argumento es muy conveniente. Su argumento es compartido por la periodista de Univisión, Eliangélica González, que ha dado cobertura a ambos tiroteos, Parkland y Uvalde, y desde Miami cuenta 24 horas los desafíos de informar permanentemente sobre la violencia armada en este país. ¿Por qué sientes que ha sido tan difícil prevenir estas tragedias en Estados Unidos? Porque esto es un tema que se ha discutido por años, Andrea. Es un tema que se ha discutido por años y no entendemos, yo mamá, que mando a mis hijos a la escuela y que después de Uvalde tengo un pánico que me recorre toda la piel cada vez que los dejo en la escuela, yo no comprendo cómo puede ser un problema que investiguen a la gente cuando adquiere las armas. Eliangélica es madre de 3 niños, 2 de ellas aún asisten a la escuela, por lo que reportear los tiroteos escolares ha tenido un impacto profundo en su labor periodística. Y lo que trata de explicarse, y perdónenme que me conduela, pero definitivamente es muy difícil una cobertura como esta adelante. Te entendemos, Eliangélica, es una tristeza que nos embarga a todos. Y yo me tuve que sentar a hablar con mi hija de 13 años, que es una adolescente, y explicarle que si ella sentía un ruido fuerte, si ella veía que había gente corriendo de un lado a otro, aunque ella no supiera de qué se trataba, tratara de escuchar si habían estruendos y corriera en contrario a esos estruendos, a esos ruidos. Una tristeza que sienten en lo más profundo los niños de la escuela Robb, que estaban muy cerca de la despedida de su año escolar. Muchos de los niños no se pudieron ni decir adiós, como normalmente nos vemos el siguiente año. Para ellos todo paró ese día, todo su mundo paró ese instante. Dejaron cosas personales en la escuela, todavía no hemos entrado. La Cámara de Representantes aprobó que se eleve la edad de los 18 a los 21 años para comprar armas de asalto, una medida que deberá pasar por el Senado y que para muchos es insuficiente y no ataca la raíz del problema. Pueden adquirirlas de forma legal, sí. De repente el muchacho de 18 que tiene este plan ahora esperará hasta los 21 tal vez para poder acometerlo, pero si ese muchacho cuando va a la tienda, lo que te digo, tiene 18 años, adquiere 2 fusiles con 2 días de diferencia y tantas municiones, pues que a alguien se le prenda un bombillo y diga, es posible que este muchacho esté planeando algo, porque un venado no va a matar con esa arma. Pero tras el drama de la salud mental de los atacantes se esconde la incapacidad de los políticos estadounidenses para implementar restricciones a la Asociación Nacional del Rifle, que es uno de los principales donantes de sus campañas. En este tipo de situaciones es absurdo que 10 republicanos, 15 republicanos, tengan la palabra final ante más de 300 millones de habitantes que estamos en este país. Son personas que están financiadas sus campañas, además públicamente, eso es un récord público de parte de esta industria de armas. Eso es uno de los grandes problemas, porque como nos dicen a nosotros los periodistas, hay conflictos. Una clase política que reivindica la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que data de 1789, 6 años después de que finalizara su guerra de independencia. No estamos hablando de una segunda enmienda que en su momento, cuando se creó, tenía un espíritu completamente diferente, cuando se vivía en una situación en que tribus o en que organizaciones podían de alguna forma amenazar tu vida. En este momento el que amenaza es el que tiene el arma. El acceso fácil a las armas es la principal causa de los 250 tiroteos masivos que han ocurrido en Estados Unidos este año. Un panorama que parece que no cambiará en el corto plazo.
Bueno, y vamos a hablar, Connie, de cifras, porque ese es el drama de las familias, de los periodistas, de quienes han ayudado a las víctimas. Pero ¿cómo están las cifras a hoy? Hemos recopilado, obviamente, algunas cifras de la asociación Gun Violence Archive sobre algunos tiroteos, las muertes también por armas de fuego en Estados Unidos. Pasemos de inmediato a mirar las gráficas en donde nos habla cuánto hasta el día de hoy ha fallecido gente en Estados Unidos. Hablamos de 8.774 muertes por arma de fuego. Son homicidios o son muertes involuntarias por gente que no sabe usar las armas. Hay 16.609 heridos y hay 267 tiroteos masivos. Por masivos se entiende en Estados Unidos cuando hay 3 víctimas sin contar al agresor o al atacante. Esto solo en lo que va del año 2022, o sea, estamos hablando de menos de 6 meses. O sea, es impresionante, es prácticamente más de un tiroteo por día. Vamos a revisar ahora cómo afecta esta violencia a los niños y a los menores de edad. 162 niños han muerto en Estados Unidos hoy, justamente durante lo que lleva corrido del año, 336 niños heridos por la violencia de las armas, 380 adolescentes muertos, que esto tiene que ver también con los tiroteos que se dan en los barrios, no solamente las masacres escolares, que son las que primero llegan a los medios de comunicación y la que ocupa los titulares, sino también hablamos de adolescentes heridos, 1.538. Hablábamos también de que, aparte de esto, durante esta jornada o durante este fin de semana, hubo un acuerdo bien importante que puede haber entonces una luz al final del túnel. Después de años y décadas en que esto se ha discutido y en que cada vez que hay un tiroteo se vuelve a repetir la misma frase de que es imposible en Estados Unidos controlar las armas, este acuerdo podría ser una luz. Cambiar esto y podría ser el acuerdo más importante en los últimos 30 años en materia de prevención de las armas y de la violencia que... ¿De qué se trata, Andrea? Primero vamos a hablar de la revisión de proceso de compra. Eso se aplica específicamente, Connie, de 18 a 21 años, porque recordemos que los atacantes de Buffalo y también el de Uvalde tenían 18 años. La alerta de peligro que ya se aplica también en algunos estados, en California, en Nueva York, en Florida. Esto tiene que ver si hay alguna persona que no está condicionada para tener armas, se le hace un seguimiento a esa persona. La violencia doméstica en solteros, hay algo bien paradójico en Estados Unidos que se llama el vacío del novio y tiene que ver que las personas que están solteras y están acusadas de violencia doméstica se les permite tener armas en sus casas y no pasa lo mismo cuando las personas son casadas. Si una persona casada tiene violencia doméstica, le quitan las armas de su poder o no le permiten tener esa licencia. Recursos para la salud mental y seguridad en las escuelas, que esos son quizás los 2 puntos que pusieron sobre la mesa los republicanos, que son los principales argumentos que ellos siempre ponen para decir que esto es un problema de salud mental y de seguridad y no como tal de acceso a las armas. Ya, igual son pocas las restricciones, son más las otras medidas adicionales, digamos, que las restricciones propiamente tal al porte o a la compra de armamento. Exactamente, bueno, vamos a ver si esto llega finalmente al Senado. Sería la principal reforma seguramente en los últimos 30 años. Gracias, Andrea. Buenas noches. Que estén bien, buenas noches.